Y bueno, pues mi nombre, como le dije, profe Charles de Ximena Chavarría Cardona. Yo soy abogada, especialista en Derecho Administrativo, maestrando Políticas Públicas en la Universidad de los Andes y mi experticia es el Derecho Electoral. Durante una época de mi vida me desempeñé como directora jurídica y veedora nacional de un partido político, luego estuve en el Consejo Nacional Electoral como asesora de despacho, ahora estoy como independiente manejando campañas, asesorando candidatos en todo el tema de derecho electoral, en todo lo relacionado con testigos electorales, blindaje electoral, acompañamiento jurídico, asesoría en asuntos de doble militancia, sanciones del Consejo Nacional Electoral y demás. Y pues en este espacio les quiero hablar un poquito de cómo funciona el sistema partidista en Colombia, cuáles son los requisitos para que exista un tema de personería jurídica en el país, cómo un partido obtiene esa personería jurídica. Vamos a hablar de doble militancia, también vamos a hablar un poquito acerca de los requisitos que exige el Consejo Nacional Electoral para presentación de informes de ingresos y gastos, cómo es todo este tema, y pues el profe Charles va a rematar hablándoles de testigos electorales, jurados de votación y demás. Yo procedo a compartir mi pantalla. Denme un segundo por acá. Profe, permiso, acuerden de grabar la clase, por favor. Confírmenme si ya están viendo la pantalla, por favor. Sí, doctora. Perfecto. Bueno, acá está un poquito de mi perfil, de mi hoja de vida, y vamos a hablar del contexto del sistema de los partidos políticos en Colombia. Primero, obviamente, uno tiene que apegarse a la historia para poder entender cómo funcionan las cosas. En Colombia tuvimos una época en la que solamente existían dos partidos, que era el Partido Liberal y el Partido Conservador, que se llamó el periodo bipartidista. Después, con la Constitución del 91, tuvimos una diversificación de partidos y aparecieron un montón de partidos nuevos en el escenario político. Y pues hay un momento histórico en Colombia que es la aparición del Consejo Nacional Electoral, que esto surge también a partir de la Constitución del 91, que es quien reconoce las personerías jurídicas o quien le da ese derecho a los partidos de que existan. Para hablar de partidos políticos es necesario remitirnos a la norma. Principalmente está la Constitución del 91 y tenemos la Ley 130 y la Ley 1475. En la Constitución del 91, explícitamente en el artículo 108, se establece que para que un partido político exista en Colombia es necesario que participe de un proceso electoral congresional, y en ese proceso electoral pues se tiene que vincular a través de grupos significativos de ciudadanos, recoger firmas y demás, y postular una lista. Esa lista tiene que superar el 3% de los votos válidos del Censo Nacional Electoral, y una vez se cumpla con ese requisito se acude al Consejo Nacional Electoral para que ellos reconozcan esta personería jurídica. Se acude con un tema de estatutos, un tema de listado de militantes, toda la base pues jurídica del partido. El Consejo Nacional Electoral lo aprueba, lo reconoce, y así es como nace un partido político. El rol del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría es fundamental porque ellos son los que primero le dan vida a las organizaciones políticas y segundo, pues los que regulan y los que inspeccionan todo su funcionamiento. Estos a la fecha son los partidos políticos vigentes en Colombia. Me falta actualizar porque es que esto cambia todos los días. El Partido del Trabajo por Colombia dejó de existir la semana pasada, que es este que está acá. Y ahora existe el partido político Pacto Histórico. Y a partir del Pacto Histórico se eliminó Progresistas, se eliminó la UP y se eliminó el Polo Democrático Alternativo a partir de la existencia del Pacto Histórico. Entonces, estos son todos los partidos que existen hoy en día, y los que están acá abajo, falta obviamente el Partido del Trabajo por Colombia, son los que se han eliminado. La personería jurídica de los partidos, pues es, como les decía, como esa credencial que se les otorga desde la ley para que ellos puedan participar en una elección, para que tengan la posibilidad de avalar partidos, de avalar candidatos, a elecciones, para que puedan participar de elecciones, para que puedan recibir financiación estatal, acceso a medios de comunicación, participación política y demás. Como les dije anteriormente, los requisitos constitucionales y legales para su reconocimiento y conservación son básicamente que participen de una elección congresional y que superen el 3% de los votos válidos. Ahora,
Ahora, si en una elección un partido no supera ese 3% de los votos válidos, automáticamente se elimina su existencia del régimen de partidos políticos en Colombia. Hay muchos factores que han influido en la en la evolución histórica de los partidos políticos en Colombia, y uno de esos es las reformas electorales y políticas. Esto porque es importante traerlo a colación, porque son esas reformas electorales y políticas las que han modificado de cierta manera el funcionamiento de los partidos en Colombia. Entonces recordemos que en el periodo del presidente Álvaro Uribe hubo un acto legislativo, que creo que fue el acto legislativo 003, que modificó la ley, el artículo 108 y la ley 130 en aras de buscar minimizar la cantidad de partidos políticos, porque en ese entonces estábamos ya tocando el número de 75 partidos políticos. A través de esa reforma, entonces se disminuyó el umbral y pues eso permitió que disminuyera la cantidad de partidos políticos en Colombia. El conflicto armado y el proceso de paz también son fundamentales para todo este tema de los partidos políticos, porque resulta que con la sentencia de unificación 257 del 2021 se estableció que, de acuerdo a lo que habían acordado en el acuerdo de paz, valgo la redundancia, las FARC y el gobierno nacional habían establecido que era necesaria la eliminación de barreras para poder acceder a la política, para poder acceder al escenario político, y que esa eliminación de barreras pues empezaba también por una disminución de umbral y un reconocimiento más fácil a los partidos políticos. Y lo dijo la Corte Constitucional pues en la sentencia que determinó la constitucionalidad de ese acuerdo, pues que en efecto había que hacer una eliminación de barreras. Pero esa eliminación de barreras es un asunto que le compete netamente al Congreso de la República, y eso aún no se ha tocado. No hemos vivido una reforma política como resultado del acuerdo de paz. Pero dijo entonces la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 257 que el nuevo liberalismo en ocasiona unos hechos de violencia que sobre él acaecieron en el periodo en el que este partido existió, que fue la muerte o el magnicidio contra Luis Carlos Galán Sarmiento, pues que el nuevo liberalismo debía volver a tener personería jurídica, y la debía tener porque el acuerdo de paz establecía que había que eliminar las barreras para acceder a la política. Y no contentos con ello, entonces también dijeron que los efectos de esa sentencia eran interpartes o intercomunis, es decir, que si habían personas o partidos que habían sufrido de cierta forma la misma violencia o una violencia similar como la que habla esta sentencia respecto del nuevo liberalismo, pues podían reclamar también su personería jurídica, y ahí fue cuando nació el nuevo liberalismo, Salvación Nacional, el Partido Verde Oxígeno. La sentencia de SU 316 del 2021 también es muy importante porque fue la que le dio personería jurídica a Colombia Humana, alegando que Colombia Humana, a través de la participación de Gustavo Petro en la elección del 2018, era un partido de oposición. Y la ley 1909 del 2019 pues reconoce el estatuto de oposición y dice que los partidos que obtengan la segunda mayor votación en una elección a Congreso tendrán derecho a una curul en el Congreso de la República. Pero entonces esa misma ley es muy clara en decir que esos derechos solamente los puede ostentar o los puede gozar un partido con personería jurídica. Pues Colombia Humana participó en las elecciones del 2018 a través del Grupo Significativo de Ciudadanos, razón por la cual no eran un partido político con personería jurídica y en ese sentido no podían gozar de los derechos del estatuto de oposición. Entonces por eso nace esta sentencia donde se le da personería jurídica al partido Colombia Humana, alegando que era necesario que este partido tuviera personería jurídica para poder que los miembros del Congreso que habían quedado en virtud del estatuto de oposición pues pudieran gozar de los derechos que el estatuto de oposición traía para ellos. Y por último, la influencia de movimientos sociales y demandas ciudadanas, pues todos hemos conocido el paro del 2021 y demás. Todo esto ha traído unas reformas casi que tácitas al estatuto de los partidos. Vamos a hablar un poquito de los partidos que han perdido personería jurídica. Voy a hablar de estos 4, pero son muchos más. Fuerza Ciudadana perdió la personería jurídica en el año 2024 por una demanda que yo interpuse ante el Consejo de Estado,
Y fue por la siguiente razón. Fuerza Ciudadana participa en la elección de Congreso del 2022 a través de un grupo significativo de ciudadanos. Alcanzan a obtener una curul, pero esa curul no es igual al 3% de los votos válidos. Ellos presentan una solicitud de reconocimiento ante el Consejo Nacional Electoral, alegando que ellos habían participado y habían obtenido una curul y que además ellos habían venido siendo víctimas a través de un movimiento que ellos tenían antes que se llamaba Corporación de Renovación Socialista, una cosa así, que ellos habían sufrido violencia y que habían tendido a desaparecer y demás, y que pues aplicando la sentencia de la Corte Constitucional, la SU 257, pues que ellos merecían tener partido y el Consejo Nacional Electoral pues les reconoció la personería jurídica. Yo entro, demando ese acto administrativo alegando que ese acto administrativo adolece de un vicio de falsa motivación, porque pues ellos no cumplían con los requisitos del 108 y habían hecho una tergiversación de la información para poder lograr la personería jurídica. Me dan la razón y eliminan la Fuerza Ciudadana de todo el tema de la personería jurídica. Con En Marcha pasó algo similar. En Marcha participó en el 2022 en la coalición Centro Esperanza, donde estaba Verde Oxígeno, Dignidad, que es el partido por el que ahora está aspirando el Profe Charles, estaba también Alianza Verde, Nuevo Liberalismo y demás. Ellos participan en esta coalición, pero sin tener la capacidad de participar, porque En Marcha no era un partido político con personería jurídica. Y respecto a las coaliciones, dice la Constitución que solamente se pueden conformar entre partidos con personería jurídica. Ellos alegan que participaron, que obtuvieron unos votos, unas personas elegidas, que no fueron elegidas por En Marcha, sino por ASI, pero que se tuvieron que avalar por ASI según la gente que pidió la personería jurídica, porque no tenían la personería jurídica. Además, entro y demando y definitivamente el Consejo de Estado dice, sí, usted tiene la razón. Con En Marcha pasa una cosa muy particular y es que En Marcha apeló esa sentencia. Apelar no es el término, porque esto era una sentencia de única instancia, sino que más bien tuteló la sentencia. La sentencia fue tutelada y después el Consejo de Estado falló, manteniendo el fallo inicial. Esto se fue a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional le dijo al Consejo de Estado vuelva a fallar. El Consejo de Estado vuelve y falla y vuelve y reitera el fallo. Y ellos presentan una acción ante la Corte Constitucional en la que le dicen a la Corte Constitucional que el Consejo de Estado no acató su fallo, y en ese sentido la Corte Constitucional suspende los efectos del fallo del Consejo de Estado y mantiene viva En Marcha, pero esto es una discusión que todavía está latente. Todos Somos Colombia es igual. Todos Somos Colombia era de Clara López Obregón. Ella aspiró el 2022 con el aval del partido Unión Patriótica y alegó que ella había aspirado por ese partido porque su partido, que era Todos Somos Colombia, no tenía personería jurídica. Ahí hay un tema de doble militancia, esto también se cae y demás. Y finalmente terminamos con Soy Porque Somos, que básicamente el argumento para reconocer esta personería por parte del Consejo Nacional Electoral fue que la vicepresidenta de la República no podía no tener una plataforma política para difundir sus ideales políticos. Esto fue demandado ante el Consejo de Estado y pues el Consejo de Estado me halló la razón y hoy en día este partido tampoco existe. Aquí pues algunas de las notas de prensa donde se ha hablado del tema. ¿Cuáles son las implicaciones de que un partido pierda la personería jurídica? Entonces lo primero es que pierden todos los derechos y prerrogativas, pierden la financiación estatal, y aquí quiero hacer un pare para explicarles algo fundamental, y es lo que la gente no entiende, y es que los partidos políticos en Colombia se financian con dinero público, con plata del Estado. Hay una bolsa en el presupuesto general de la República donde se destina, que esa bolsa en este momento está como en 80.000 millones de pesos más o menos, para la financiación de los partidos. Esa bolsa siempre es la misma, siempre son 80.000 millones de pesos, pero no es lo mismo usted dividir 80.000 millones de pesos en 20 partidos a dividirlo en 35 partidos. Entre más partidos haya, pues menos dinero le va a tocar a cada uno de los movimientos. Y es por esta razón que es tan importante este tema, porque muchos de esos partidos son partidos que no tienen vocación de permanencia, que no tienen unos ideales claros, e incluso algunos son similares los ideales entre sí. Vemos el Partido Verde Oxígeno con el Partido Alianza Verde, que definitivamente tienen la misma plataforma ideológica, o el Partido Nuevo Liberalismo con el Partido Liberal,
no haya uno entonces la razón lógica para que existan partidos con la misma plataforma ideológica, y pues por eso es tan importante hacer un control constante de esta situación. Eh, Respecto de de los elegidos en las corporaciones, es claro decir que ellos no pierden su curul porque un partido pierda la personería jurídica, al contrario, queda la curul viva y ellos siguen participando. La diferencia es que no tienen un partido en el cual militar. Entonces, ese punto es importante porque pueden hacer coalición con cualquier otro partido sin necesidad de estar en doble militancia, pueden aspirar a otro cargo sin necesidad de haber renunciado antes y demás. Los candidatos, bueno, ya les expliqué ese tema, y bueno, esto implica que, como les decía, hay una mayor capacidad financiera para los partidos políticos institucionalizados. Vamos a hablar de inhabilidades y de calidades para aspirar al Congreso de la República. Entonces, esto ya pues es pan comido para ustedes, lo supongo yo, pero lo principal es el ciudadano en ejercicio, tener mínimo 30 años en caso de Senado y 25 para la Cámara, ser colombiano de nacimiento es un requisito para aspirar al Senado. El marco normativo, entonces tenemos la Constitución, artículos 179, 197, 299 y leyes estatutarias como la 1475. Es importante que no haya condena penal, que no haya habido una condena penal o una sentencia judicial privativa de la libertad, esto cuando se trate de delitos políticos contra esas personas que aspiren. No se puede haber declarado una pérdida de investidura, no puede haber una doble nacionalidad, no puede haber habido un ejercicio de funciones públicas dentro de los meses anteriores a la elección, no pueden existir contratos con el Estado dentro de los meses anteriores a la elección, y a esto me refiero a la suscripción del contrato, no a la ejecución. Eso es muy claro tenerlo en cuenta, esos dos tiempos, porque diferente es la ejecución del contrato. Si usted se lanzó y dentro de los 6 meses anteriores pues estaba la ejecución de un contrato, eso no te inhabilita. Lo que te inhabilita es la suscripción del contrato. Si dentro de los 6 meses anteriores usted suscribió el contrato, está inhabilitado. Y los vínculos familiares, pues por parentesco, patrimonio, unión permanente, segundo grado de afinidad o tercero grado de consanguinidad, con funcionarios que ejerzan autoridad civil, político-administrativa dentro de la circunscripción del día de la elección. Entonces, básicamente eso es como el tema relacionado con inhabilidades. La doble militancia también es una causal de inhabilidad y es una causal de inhabilidad electoral que prohíbe pertenecer a más de un partido o apoyar a candidatos distintos o cambiar de colectividad sin cumplir los requisitos. Esto tiene una finalidad y es garantizar la disciplina partidista, la transparencia y la claridad para el elector. Estos son algunos de los elementos que establece el Consejo de Estado para el tema de la doble militancia, y es que haya militancia reconocida en un partido, que sea una conducta prohibitiva y que haya un elemento temporal que es dentro de los plazos legales del proceso electoral. Y estas son como las modalidades de doble militancia más comunes. El Consejo del Estado ha desarrollado muchas más, pero estas son las más comunes, y es la modalidad de apoyo y la modalidad de inscripción, coalición o duplicidad de programas. Entonces, la modalidad de apoyo es cuando un candidato, aunque fue inscrito por cierta colectividad, realiza actos públicos de respaldo a candidatos de otro partido o movimientos distintos al que lo avaló. Un ejemplo de esto es el gobernador del Magdalena fue elegido por Fuerza Ciudadana, pero apoyó públicamente a candidatos del partido de la U, y por esta razón le declararon la nulidad de la elección. ¿Qué pasa si quedó elegido y estaba inhabilitado? Pues procede una cosa que se llama la acción de nulidad electoral, que se instaura dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la elección y que puede ser promovida por cualquier ciudadano. Hay un tema súper recurrente en campañas, y es todo lo relacionado con la propaganda electoral anticipada. El artículo 35 de la ley 1475 prohíbe la propaganda electoral anticipada y establece que el artículo 30 de la ley 130 establece que solo se permite en espacio público la publicidad dentro de los 3 meses antes de la elección, y en redes sociales y medios de comunicación 60 días antes de la elección. Y pues para esto acá les dejo como unas resoluciones que son importantes que ustedes conozcan para que entiendan un poco más acerca de esto, la consecuencia de una propaganda electoral anticipada.
puede ser una multa que supere los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hay otro punto que es muy álgido en todo el tema de las campañas y es la financiación de las campañas, ¿cierto? El artículo 25 establece que las campañas, en este caso de Congreso, exigen nombrar un gerente, abrir una cuenta, nombrar un contador y presentar ante el Consejo Nacional Electoral el informe de ingresos y gastos. El artículo 27 prohíbe recibir aporte de entidades públicas, de extranjeros sin residencias, de iglesias o de personas condenadas con aporte, o de aportes anónimos. Y pues ya este tema de testigos electorales, el profe Charles va a hablar un poco en este tema, y los testigos electorales son ciudadanos designados por partidos o movimientos políticos y su labor es observar y denunciar irregularidades y garantizar la transparencia sin intervenir en las decisiones de los jurados en el marco del proceso electoral. Y bueno, pues acá dejo como unos tips de cómo cuidar candidaturas y elecciones, y es procurar cumplir las reglas del proceso electoral, tener en regla la financiación de la campaña y tener una estrategia política y una estrategia de comunicación en una campaña. Es muy importante, pero es más importante blindar jurídicamente la campaña y pues darle importancia a los testigos electorales y a su función el día electoral, procurando que el triunfo esté asegurado, porque de lo contrario no lo estará. Básicamente, pues eso era de lo que les quería hablar.